Qué bueno. Y bueno, también ahora doy paso a Sergio Guevara, un gran amigo. Nos hemos conocido en PMI y hemos estado en Cochabamba, hemos compartido ahí cafecito, empanadas en Cochabamba, muy ricas, muy bien se come. Y nada, Sergito, adelante, ¿de qué se trata tu charla? Preséntate, que te conozca la gente, por favor. Tu Creo que sí, micrófono, ahora sí. listo. Sí, déjame compartir. Eh, A ver. Vamos a hablar de cómo escalar la agilidad, ¿no? Bajo los principios ágiles sin perder el contexto. Así es, así es. Entonces, un disclaimer para comenzar, antes de presentarme, en el sentido de que las opiniones y conclusiones aquí presentadas son resultado de la experiencia y aplicación, por lo que pueden generar alguna controversia y provocación, siempre con la sana intención de reducir la brecha entre la agilidad ideal y la agilidad real. Muy bien. Se ha quedado en media transición, pero nada, te esperamos que lo vayas resolviendo, Sergito. Estas cosas suceden en vivo, o sea que no pasa nada. Es como cuando uno tiene que arreglar estos problemas de infraestructura, de programación, de un release, digamos, en vivo, ¿no? Pues se colgó. Dame un segundo, Dale, un minuto dale, para dale. Si ver. quieres, deja de compartir y te esperamos. Y mientras tanto, si quieres, nos vas adelantando y contando de ti un poco, mientras, sabes, como caminar y mascar chicle, ¿no? Ahí hay que, hay que coordinar las dos cosas. Sí, vamos a reiniciar esto. Ok, no pasa nada. Okay, le vamos a dar un minutito a Sergio que lo arregle. Hacer un debug en vivo y directo. Ok. Después, igual, después de Sergio viene el conversatorio de lo bueno, lo malo, lo feo de la transformación ágil en Bolivia. Estar Janet, Mauricio, Nivet, Sergio se van a quedar evidentemente y vamos a charlar de todas estas cosas de la transformación. O sea que no se olviden, a las 8 igual hay un conversatorio bien simpático para que se lleven, qué sé yo, experiencias. Cada quien seguro va a hablar de lo que le ha pasado, justamente lo bueno, lo malo y lo feo, ¿no? Porque es también la única forma de aprender, ¿no? De ser, hacer y tener, que es lo que siempre hablábamos. Seguro Sergio ha tenido que reiniciar la compu, calculo. Ah, no. Sí, bueno, está ahí. Ahorita le vamos a dar un paso. Y no se olviden de que la próxima semana sigue todo esto. Es del lunes 22 al viernes 26. Van a haber más charlas, más conversatorios. Va a haber también un conversatorio del ser ágil. Vamos a tener temas de experiencias ágiles en organizaciones tradicionales. En sí, bueno, igual está bien nutrida, con gente muy capaz la próxima semana. Entonces, no se pierdan. Tienen que estar atentos a las noticias de la comunidad Agile Community Bolivia. Y nada, este año es como que estamos incrementando el alcance de la comunidad a Bolivia, ¿no? Para que a veces estaba como sectorizada a un lugar o qué sé yo. Entonces la idea es de que esto se difunda de la mejor manera posible. Muy bien, Tito. Déjame compartir nuevamente. Ahora sí, Sergio. Vamos a hacer desde PowerPoint. Y antes de que yo ya saque mis
mis artículos de semáforo, digamos, ¿no? Para hacer espectáculos de semáforo. Claro. ¿Qué tal? Ya se puede Se puede ver? ver. Excelente, Sergito. El disclaimer quedó claro y adelante. Y adelante. Entonces, para los que no me conocen, mi nombre es Sergio Guevara. Justamente, wow, ¿qué pasa aquí? Aquí. Y justamente soy coach de agilidad, líder de transformación. Justamente en las comunidades de PMI, en las comunidades ágiles, hemos llegado a conocer gente muy interesante, como decía Tito, desde un café hasta compartir realmente buenas prácticas. He estudiado y he sacado todas estas certificaciones y realmente lo que más me interesa y lo que quiero compartir con ustedes es cómo aplicar eso en la realidad, ¿no? En nuestro país, en las organizaciones, y cómo vamos a llegar a escalar justamente la agilidad sin perder esos principios Lean y Agile. Entonces, lo que todas las empresas han buscado hace varios años, hace varias décadas, y en realidad siguen buscando, es justamente cómo incrementar su ingreso, cómo mejorar su inversión, el retorno a la inversión, cómo ser sostenibles en el tiempo. Y esto se sigue aplicando ahora, ¿verdad? O sea, las empresas tienen que tener esa capacidad de poder generar y de poder ser rentables. Por más de que estemos hablando de instituciones sin fines de lucro, o sea, igual tienes que recaudar fondos, igual tienes que generar esa capacidad de poder ser sustentable, tener ingresos, ser sustentable. ¿Y cómo se consigue esto? Se consigue con la agilidad organizacional. Entonces, los objetivos y las misiones, la razón de ser de las organizaciones siguen siendo las mismas. Lo que ha cambiado es justamente el entorno, ¿sí? Se ha vuelto mucho más dinámico. Y es por eso que esa agilidad organizacional tiene que responder realmente a cosas, tiene que responder rápidamente a cambios en el entorno. Ahora, vamos con este slide, que es justamente una de las primeras cosas que yo muestro cuando estamos implementando cambios organizacionales, transformacionales o agilidad, donde realmente estamos pasando desde esta pirámide de la izquierda, completamente estructurada, rígida, con una jerarquía vertical, donde existen silos claramente formados, a lo que queremos hacer aquí de organismos vivos, ¿sí? Cada uno de estos círculos es un equipo ágil, donde justamente los celestes se van a hablar con los verdes, se van a hablar con los naranjas, y tiene que tener un dinamismo y un movimiento bastante fluido. El conocimiento va a fluir, el liderazgo tiene que estar claro. Ya no son instrucciones detalladas, sino es justamente el liderazgo que tiene que estar claro y visible. Ahora, de lo que vamos a hablar aquí es justamente cómo llevar esto, que son 4 o 5 equipos ágiles, cada uno de estas células puede ser un equipo ágil, y pensar cómo lo podemos hacer con 20 o 30 equipos, ¿sí? Entonces, tenemos nuestros 4 o 5 equipos ágiles, donde sabemos que algunas fórmulas nos van a servir, ¿no? Scrum se puede aplicar fácilmente, pero la idea es cómo vamos de 5 a 20, ¿no? Entonces, aumentamos estos. Va a aumentar, por tanto, mucha complejidad. La visión. La visión, antes teníamos una visión donde estaban alrededor 4 o 5 equipos. Ahora vamos a tener más. La pregunta es, ¿esta visión está alineada? ¿No ve? Lo que funciona para unos equipos va a funcionar para otros equipos. Puede que exista también un overlap, ¿no ve? De roles y responsabilidades. Entonces, básicamente, va a haber más situaciones donde las personas
estén parcialmente asignadas a algunos equipos. Y definitivamente vamos a tener más stakeholders. Déjenme poner el puntero, ¿ya? Y vamos a tener más stakeholders. Entonces la complejidad aumenta, la gestión aumenta y sabemos que los equipos y los proyectos exitosos dependen en gran medida de la satisfacción de los interesados, de los socios, de los stakeholders. Entonces, realmente hay mucha más complejidad. Y si vamos a aumentar más todavía, puede fácilmente caerse en caos. Entonces, lo que hablaba Nivet antes era de que podemos tener unos pilotos, ¿verdad? Y esos pilotos pueden funcionar muy bien la agilidad, el marco que hayamos elegido, Scrum, Kanban, Lean, realmente lo que venga. Pero ya, ¿cómo escalamos eso? Entonces, existen ciertos peligros y escenarios fácilmente de identificar cuando se busca escalar esta agilidad. Uno, que el equipo, por ejemplo, decide todo. O empiezan a haber frases como, nosotros somos ágiles, ellos no. Entonces ya estamos hablando de silos, ¿no? De fronteras, ellos versus nosotros. Los números no importan con tal que seamos ágiles. Y a veces eso es lo que pensamos y piensan la gente que va a interactuar con estos equipos ágiles, de que, o los mismos equipos ágiles, perdón, ¿no? De que no importan nuestros números, somos ágiles. Hay que empezar como sea, ¿no ven? No tenemos que planificar, no tenemos que hacer, tenemos que ejecutar. Y ese es un error bastante frecuente. Soluciones que sean panacea también, en el sentido de que hay una solución que cubre todo. Entonces, un marco de trabajo va a servir para unos equipos, pero no necesariamente para otros dentro de la misma institución, dentro de la misma organización. O pensar que un estilo de trabajo, por ejemplo, ágil, realmente va a ser la solución para todos los problemas organizacionales. Y ese realmente es un escenario riesgoso. Dejar que los equipos se autogestionen, similar a esto de que el equipo decide todo. Y vamos a hablar realmente de lo que debería ser una gobernanza lean, bastante liviana, pero tienen que existir reglas de juego. No puede ser que el equipo pueda decidir su éxito o que pueda decidir o que se pueda autogestionar. Hay una gran diferencia entre lo que es la autoorganización y la autogestión. La autoorganización es justamente lo que vamos a buscar, que se organicen los equipos. Pero cuando ya estamos hablando de 20 equipos, realmente tenemos que dar ese marco y esas reglas para que todos trabajemos sobre esas mismas reglas y marco dentro de la organización, ¿no ves? Pero que el equipo se autoorganice. Y ese es un concepto bastante importante y fácilmente de confundir. También pensar que las evaluaciones no son importantes y necesitamos diagnosticar, tenemos que saber dónde estamos en cualquier momento del tiempo. Entonces, esto va a estar muy relacionado a los números y a los indicadores que vamos a ver a continuación. También otra frase que he escuchado bastante es que para hacer Scrum, y realmente inserta la metodología que tú quieras, necesitamos como requerimiento tener X, Y, Z, A, B, X, Y, Z, y de repente empiezas a tener toda una lista de requerimientos que cuando una persona no está experimentada o no tiene la experiencia suficiente, empieza a utilizar esto como una receta, ¿no ve? Y definitivamente va a haber algunas cosas esenciales versus otras, o quizás también es en el momento adecuado para saber cuándo utilizar un set de herramientas y qué momento utilizar otras, ¿sí? Lo mismo con los roles. El Product Owner, por dar un ejemplo de rol, pero puede ser cualquier rol realmente y no necesariamente de Scrum, no es bueno y por eso fallamos. Entonces, como que le echan la culpa a los equipos a una sola persona o a un rol, cuando en realidad tanto los éxitos como los fracasos tienen que ser a nivel de equipo, ¿no? Entonces, otro error, y
van a ver que los menciono aquí rápidamente porque vamos a ir viendo unos 5 o 6 pasos o aspectos muy importantes en lo que es el escalamiento que necesitamos tomar en cuenta. Y vamos a ir respondiendo en la medida que vayamos en las siguientes láminas a estos escenarios. Los equipos pueden trabajar solos, van a ir aprendiendo. Y esto funciona muy bien cuando estamos hablando de 2 o 3 equipos ágiles, ¿no ven? O sea, se trabaja mucho con prueba y error y básicamente no hay mucho conocimiento de agilidad en la organización, entonces ellos son como los conejillos de Indias. Entonces ahí sí hay bastante prueba y error, pero vamos a ver que existen un par de opciones para acelerar este aprendizaje. Sé que los números están mal, pero el equipo está muy bien. Entonces ahí ya estamos hablando de perspectivas personales o incluso de equipo, pero ya quieren alejarse de lo que sería esa gobernanza mínima, ¿no? Entonces todos tenemos que cumplir con ciertos requisitos y con ciertos indicadores, si quieres, que vamos a entender todos, ¿sí? Pero no puede ser que los diferentes equipos vayan midiendo su éxito de manera aislada. Somos parte de una organización. Las organizaciones normalmente cada vez son más complejas, pero tenemos que estar alineados. También existen muchos indicadores ágiles, sin embargo, estas tienen que estar en contexto, ¿no? Como cualquier otro indicador, como cualquier otra tendencia, es importante entender ese contexto. Y especialmente evitar sacar métricas por persona, que eso es lo que normalmente busca la gerencia tradicional, que empezamos a tener ciertos indicadores, podemos tener nuestra barra de gobernanza mínima o lean, esbelta, pero empezamos a medir la productividad por persona. Entonces, antes de entrar a más detalle, y es importante el contexto, como han mencionado varios expositores esta semana, realmente aprovecho para decir que ha sido una semana muy, muy exitosa y realmente muy interesante todas las ponencias que se han ido dando. Entonces, en este contexto y en esta presentación, voy a asumir que conocemos algo de Scrum, que conocemos algo de Kanban y sus diferencias, que entendemos un poco los principios y conceptos Lean y Ágil, que de todas maneras al final les voy a dar una lámina donde vamos a poder ver y machear todos los conceptos que estamos haciendo con estos principios, que no son muchos. Que hemos tenido algún acercamiento a unos modelos, le llamo entre comillas, porque muchos se llaman frameworks, metodologías, modelos, realmente independientemente del nombre, pero estos 3 sirven justamente para ese escalado. Justamente buscan resolver muchos de las frases que les he mencionado antes, y uno es less, otro es safe y el otro es nexus. También voy a asumir que hemos escuchado o conocemos algo de disciplina ágil o agilismo disciplinado. La verdad es que no sé cómo se pronuncia en español o cómo se va a ir adoptando, pero este realmente es una de las, yo diría el papá, que va a realmente poner mucho orden en el caos en el que se encuentra actualmente todo esta agilidad con tantas certificaciones y con tantas tendencias y herramientas por aquí y por allá. Realmente Discipline Agile es una de esas cosas que, si no han escuchado, les recomiendo que empiecen a ver. Es parte del Instituto de Proyectos, del PMI, y va a realmente liderar mucho de lo que vamos a ir hablando en los siguientes años. También que hayan tenido alguna experiencia directa o indirecta con los equipos ágiles, ¿sí? Si es que no tienen estas suposiciones, no se preocupen, básicamente no hagan caso de algunas palabras, algunos conceptos que voy a utilizar, pero es importante también que vayamos empapándonos y empecemos a hablar el mismo idioma. Entonces, para escalar, tenemos que realmente, y tengo que hacer mucho énfasis en esto, en mirar los mismos números. Especialmente si sales de un piloto o de un grupo, de un par de equipos ágiles y empiezas a expandir tu agilidad, es importante entender que todos los otros interesados
están saliendo de un falso ambiente de seguridad utilizando los indicadores tradicionales, que normalmente son indicadores de bajo valor. Y vamos a empezar a dotarles, ¿no ven?, de indicadores de alto valor con mucha transparencia. Y va a ser feo. O sea, realmente ese es uno de los principios ágiles, que es justamente la transparencia, ¿verdad? La visibilidad. Entonces, puede que sea feo, pero es mejor tomar decisiones con esa información más transparente, más verdadera, que tomar decisiones con información que no son justamente de alto valor, ¿no? Con indicadores que no son de alto valor. Es importante que definamos qué es el éxito para los equipos, ¿no? Y lo que les decía antes, no necesariamente que cada equipo defina su concepto de éxito, pero probablemente como parte de esta gobernanza, que podamos entender cuál es el éxito de los equipos, qué significa, que lo demuestren en números, independientemente de todos los indicadores que existan, que ahora los vamos a ir a revisar. Entonces, los números importan, tenemos que ver los mismos números, ayuda a medir resultados y empezamos ya a mirar tendencias. Entonces, un número como una velocidad de 30, por ejemplo, no nos dice nada, ¿sí?, de un equipo Scrum. Pero sí, si vemos la tendencia de los últimos sprints, de las últimas iteraciones, y vemos que unos 40, el otro es 30, el otro es 20, ya nos va a decir algo más interesante, vamos a entender el contexto y vamos a poder tomar mejores decisiones. Sirven también estos indicadores para iniciar estas conversaciones difíciles, ¿sí? Muchas veces tenemos planes que entendemos que se arman sobre estimados. Los estimados los tomamos como compromisos y esos compromisos estarían escritos en piedra. Y en realidad hay que hacer más bien una buena gestión de cambios. Normalmente sabemos que en la agilidad el backlog y todas las historias, el alcance del trabajo que vamos a tener es el que más bien es más flexible, ¿sí? Entonces, sirve para tener esas conversaciones difíciles con los diferentes interesados. Ahora, existen varias categorías de estos indicadores. Unos pueden ser de productividad, como es justamente la velocidad, normalmente se calcula en puntos de historia. Otro puede ser la predictibilidad, que me parece más interesante, la verdad, donde se pueden empezar a sacar indicadores como la diferencia entre lo que hemos comprometido y lo que hemos entregado, ¿no?, para justamente llegar a implementar acciones que puedan facilitar a los equipos ser cada vez más predecible. Y esto es interesante porque muchas veces cuando hablamos de agilidad pensamos que lo asociamos con algunas maneras de hacer gestión de proyectos y de equipos que no implican predictibilidad. Pensamos que predictibilidad es la manera y la metodología tradicional, ¿no? Tradicional predictiva. Pero realmente el buen agile, la buena agilidad es poder llegar a tener predictibilidad con los equipos, ¿sí? Y se puede hacer también algunas evaluaciones y comparar las épicas o los features, dependiendo de la jerarquía que se vaya utilizando, para poder ver en el pasado, ¿no?, ver cómo se hizo antes, para poder tener una mejor idea de cómo afrontar el futuro. Y muy importante tener entender la salud del backlog. Y el backlog no es nada más que el alcance del trabajo de un equipo. Y normalmente el éxito de estos equipos, especialmente cuando estamos empezando a escalar, va a depender de mantener backlogs, alcances sanos. Esto no quiere decir que cada tarjeta o que cada requerimiento o que cada historia tenga que tener todo el detalle hasta el más mínimo detalle, ¿no ves? Hasta las instrucciones más definidas. Justamente nos estamos moviendo de eso, ¿verdad? Pero sí tiene que ser sano. Equipos maduros ágilmente van a requerir, va a ser más fluida esa interacción y todo su alcance seguramente va a requerir menos detalle. En cambio, equipos nuevos van a tener que invertir más tiempo en definir justamente lo que se quiere hacer antes de empezar a ejecutar y cosas así.
La madurez ágil, que la pongo aquí también al final, es una de esas cosas que es parte de las evaluaciones, del diagnóstico que se tiene que hacer para saber dónde está tu equipo en una carrera, en un camino hacia la madurez ágil. Es importante que empecemos a diferenciar cuáles son los equipos que son más básicos o nuevos en lo que es la agilidad y cuáles son los más maduros, ¿sí? Es importante dar ese apoyo y no necesariamente que se autogestione, como les estoy diciendo, sino dar el apoyo suficiente, porque si este equipo ágil tarda 3 años en volverse un equipo de alto rendimiento, sonamos. O sea, realmente nadie se puede dar el lujo de hacer esta clase de agilidad. Tenemos que convertirnos en equipos ágiles de alto desempeño, con alta madurez ágil, en el menor tiempo posible. Y bueno, es mucho más interesante también en cuanto a números, ver tiempos de respuestas que indicadores de productividad. Pero todo eso se puede ver. Es importante que definamos, empezamos a mirar estos números y los equipos más maduros ágilmente van a poder utilizar estos indicadores para su beneficio, ¿sí? Vamos a necesitar también tener reglas y reforzarlas. El cómo hacer, el quién es responsable, el qué es responsable también de gestionar las expectativas, es muy importante y tiene que estar claro, ¿no? Nuevamente, no estamos hablando solamente de 3 o 4 equipos ágiles, que si el promedio de equipo ágil son 7 personas, si no me equivoco, 6, 7 personas, ya estaríamos hablando de unas 30. Estamos hablando de más de 80 personas, más de 100 personas, entonces es la complejidad que viene cuando estamos hablando a esa escala. Veamos primero este de la derecha, donde podemos ver, esta es las capas de planificación ágil. Le he cambiado ligeramente los nombres, pero realmente vamos de una planificación diaria a una planificación de largo plazo. Normalmente tiene que haber ciclos, no necesariamente tienen que ser sprints, no necesariamente estamos hablando de Scrum, pero sí tiene que haber ciertos ciclos de retroalimentación que es muy, muy importante y es por eso que tiene que existir un equipo, una PMO, justamente lo que vamos a ver aquí en la guía de estos ciclos. Puede ser un portafolio, puede ser un equipo de programa, puede ser un centro de excelencia, que es justamente como van a ser los que van a poder apoyar esta gobernanza Lean y poder reforzar y asegurar que todo este overhead administrativo, pero necesario de portafolio, pueda tener éxito al momento de escalar la agilidad en estos grupos, en estos equipos de trabajo. Los ciclos de retroalimentación son muy importantes. Entonces, hagamos Scrum con iteraciones fijas de 2 semanas, 3 semanas, o hagamos un Kanban o hagamos un Lean. Realmente tenemos que tener estos ciclos de retroalimentación. Es muy importante. Y esta guía y el acompañamiento de los equipos es muy importante hacerlo, especialmente al principio. Y esto para las personas que han trabajado con personas que tienen directos reportes y que saben que es más fácil establecer expectativas al principio, ¿verdad? Que corregir esas expectativas después de meses. Otro punto importante es que tenemos que introducir herramientas centradas en el cliente. Y esto es, sí, mucho más moderno que todas las otras organizaciones que estaba comentando al principio, de que esto realmente es algo que ha ido desarrollándose en el último tiempo y es básicamente poder entender mejor al cliente. No solamente nuestro entorno se ha vuelto más dinámico, sino que los cambios de los gustos de nuestros clientes se ha vuelto también más dinámico. Y es muy importante que estos equipos puedan responder rápidamente a esos cambios y siempre tengamos en cuenta al cliente. Y eso es algo que no está muy bien engranado todavía en los equipos con los que yo he podido trabajar. Hay una cierta sensación y se habla mucho de experiencia del usuario,
pero creo que se habla más de lo que realmente se hace y todavía estamos tomando muchas decisiones con información a medias cuando podríamos mejorar. Podríamos mejorar y especialmente enseñar a los equipos a hacer estos prototipos, a trabajar con Design Thinking, Design Sprint. El Story Mapping es muy interesante y muy poderoso. Utilizar los use cases y de alguna manera hay mucha herramienta, hay muchos conceptos nuevos, hay muchas maneras de hacer, pero al mismo tiempo los equipos se sienten, yo diría, un poco sobrecargados con el information overload, con la cantidad de información que existe y hay que introducir estas herramientas y otras, especialmente las que son centradas al cliente, pero de manera organizada. Y es ahí, en esta guía, donde entra justamente lo que son los centros de excelencia, que van a servir para guiar y liderar efectivamente esa adopción y escalamiento de la agilidad. Normalmente tú vas a trabajar, cuando trabajas con 3, 4 equipos, es fácil que 1 o 2 personas se encarguen, si quieres, de hacer esa gestión. Normalmente va a haber un sponsor. Cuando ya estamos hablando de más de 100 personas, más de 20 equipos ágiles trabajando sobre esto, realmente necesitamos asegurarnos que dentro de la organización podamos dotar a los stakeholders de lo que requieran. Va a haber más interesados, ¿se acuerdan? Como hemos visto al principio. Y en vez de que sea solamente este centro de excelencia, llámese PMO, llámese otra cosa, pero es un centro de excelencia que vaya llevando la agilidad hacia adelante, tenemos que conseguir aliados, tenemos que conseguir embajadores de la agilidad dentro de las organizaciones que van a hacer que todo lo que estamos hablando de la mentalidad, de los procesos y de las herramientas ágiles, pues pueda ser mucho más fácil de adoptar. Lo mismo fuera de las organizaciones. Tienen que existir comunidades de práctica como existen, pero tenemos que pasar de ser más que una comunidad de networking y buenas intenciones a comunidad de herramientas de práctica y conocimiento y llevar la agilidad al siguiente nivel en este contexto latinoamericano. Creo que, y la razón por la que nos hemos ido de ver cómo escalar la agilidad a los centros de excelencia, cómo va a empujar la agilidad dentro de la organización hacia afuera, es porque existe una brecha muy, muy grande entre las capacidades y la gente que sabe hacer agilidad. Y necesitamos acelerar eso. Necesitamos acelerar eso porque es diferente realmente llevar y tener un par de equipos ágiles a tener 20. Y necesitamos tener más personas que puedan ayudar en esta, lo que vamos a ver a continuación, una mejora continua, pero guiada. Entonces, no solamente vamos a dejar que los equipos hagan, se autogestionen o que aprendan con fallo y error, con prueba y error, sino que podamos guiarlos en cuanto a las metodologías, procesos y podamos reducir esta brecha de aprendizaje, con el fin realmente de que la probabilidad de éxito y el desempeño de esos equipos sea mucho más efectivo y mucho más rápido. Nuevamente, no podemos esperar 3 años a que un equipo ágil empiece a dar resultados de manera predecible y que pueda empezar a capturar el mayor valor posible. Tenemos que reducir eso al menor tiempo posible. Y cuando empiezas a escalar, ya empiezas a tener otros problemas y otros desafíos que tienes que resolver, que si la agilidad y la madurez de tus equipos actuales no es lo suficientemente buena, vas a querer hacer una agilidad intermedia o avanzada si quieres, pero no te va a dar no vas a tener soporte dentro de esos equipos actuales. Entonces, es importante y se habla de lo que es la mejora continua, pero tenemos que guiar esta mejora. ¿Sí? En cuanto a la madurez ágil de los equipos, esta persona fue realmente la primera que escuché, Ron Ehringa de Scrum.org, que hablaba sobre el camino de estos roles. Entonces,
Cuando tienes más equipos ágiles, vas a necesitar, si estamos hablando de Scrum, más Scrum Masters, vas a necesitar más Product Owners, vas a necesitar más roles de arquitectura y otras cosas más que como son roles que todavía no están completamente entendidos, si quieres, en nuestro país, resulta que todavía lo vemos como blanco y negro. Es decir, o eres Product Owner y mágicamente de un día para otro te damos el rol de Product Owner y esperamos que lo sepas todo, que manejes el backlog y que lo puedas llevar de la mejor manera posible y que puedas capturar el mayor valor y tener clientes satisfechos, tener stakeholders satisfechos, tener equipos que entiendan exactamente lo que tú quieras hacer, que puedes escribir excelentes historias y que lo sepas o no lo sepas, ¿no ves? Y eso es un problema, porque realmente este es un camino por el que hay que ir y tenemos que poder guiar para que los product owners más sólidos, si quieres, o que entiendan ya mejor tanto lo que es su negocio actual, que normalmente sí se entiende, pero que puedan aplicar estas nuevas herramientas y estas metodologías, todo lo que se habla y se pone de moda, que lo puedan introducir y poner en el contexto de sus empresas y de sus negocios. Pero hay que guiar eso, ¿no? Hay mucha información, muchas herramientas y tenemos que guiar e ir evaluando y poder apoyar a los más que están en niveles más básicos para que realmente lleguen a ser más sólidos. Y lo mismo con los Scrum Masters y todos los roles que existan, incluso del liderazgo. Cuando hablamos de mentalidad ágil, muchas veces hacemos bastante foco en lo que es la mentalidad, que está bien, pero tenemos que hacer bastante foco también en lo que son las herramientas, procesos. Y tenemos que, los mejores equipos van a ser los que van a tener una buena combinación de ambos y empezar a ir por este camino de la madurez ágil y poder tener también un alto rendimiento en base a los indicadores que, como hemos dicho, nos hemos alineado y hemos dicho, estos son los indicadores que vamos a utilizar para los equipos ágiles. Entonces, aquí realmente refleja lo que les digo de que existe bastante énfasis en enseñar y cambiar la mentalidad. Pero honestamente creo que lo que buscan las organizaciones es eso, o sea, buscan lo mismo que buscaban hace 20 años. Lo único que ha cambiado es el dinamismo del entorno, que se ha vuelto más dinámico y tenemos que poder reaccionar más rápidamente a esos cambios y esas necesidades. Y está bien hacer énfasis en la mentalidad, pero no solamente es cuestión de actitud. La agilidad por sí sola y por el hecho de querer ser ágil no nos va a traer beneficios si no sabemos cómo hacer, cómo medir, lo que es la experiencia, qué prácticas aplicar, cuándo aplicar, cuándo algo es importante versus algo irrelevante, aunque la receta te lo ponga como esto es necesario. Y eso es lo que justamente las comunidades, los centros de excelencia tienen que ir reforzando. Un poco en base a esta pirámide o estos niveles, si quieres, de aprendizaje, tenemos que llevar, muchas veces hablamos de diamantes en bruto, ¿verdad? Pero diamante toma mucho tiempo, o el carbón, si no me equivoco, toma mucho tiempo en convertirse en diamantes. Lo mismo, no podemos esperar 3 años a que un equipo ágil realmente empiece a dar resultados o que empiece engrane o que pueda reflejar ese valor. Entonces, creo que existe, y estamos aquí abajo en lo que son análisis incorrectos a veces, y tenemos que, de manera guiada y poder apoyarnos entre nosotros, llegar a tener esta competencia consciente donde empezamos a, quizás de manera un poco mecánica, pero podamos empezar a tener análisis más certeros y poder organizar un poco toda esa gama y toda esa information overload que existe para eventualmente llegar a esos niveles más altos
de Scrum Master, de Product Owner, de Coach de Agilidad, de todos los roles para estar en este nivel de competencia inconsciente. Lo hago realmente y sé, pero ya de manera intuitiva. Y eso es lo que hay que buscar. Y existe realmente una brecha muy, muy grande. Y esta es las posiciones que existen en dirección de proyectos, no necesariamente agilidad. Pero no tenemos mucha información en Latinoamérica, sería interesante. Brasil sí, siempre ha sido un país donde se puede medir y se puede ver ciertas tendencias. El resto nos cuesta un poco, pero definitivamente creo que seguimos estas tendencias donde la cantidad de trabajo y necesidad de trabajo calificado que necesitamos de gente que sepa, que tenga esa mentalidad y ese conocimiento de cómo aplicar la agilidad es cada vez más importante. Y la brecha es grande. Entonces, nosotros mismos tenemos que ir acelerando eso para poder tener mejores resultados y que no terminemos realmente con una agilidad que realmente no sea ágil, ¿no? Que sean equipos tradicionales que utilizan herramientas ágiles. Entonces, ya para ir terminando y cerrando estas ideas, estos son los 4 valores ágiles, ¿sí? Todos lo hemos visto, se menciona bastante, y realmente el primero son basado en personas. El segundo es que vamos a preferir productos sobre documentación extensiva y realmente es sobre la gobernanza, los procesos que estábamos hablando. Lo mínimo necesario que necesitamos tener. No hacemos más, ¿sí? No hacemos más porque son cosas de menor valor. La colaboración, nuevamente personas, y respondemos a cambios más que seguir un plan. Pero tenemos que tener un plan. Todo esto de la izquierda no es de que preferimos, o sea, no es de que elimina lo de la derecha. Necesitamos. Y los desafíos cuando vamos a trabajar con más de 20 equipos o incluso ir en ese proceso de escalar están en procesos, en esta gobernanza y en personas. Los principios Lean, que muchas veces los dejamos un poco olvidados ahí o han sido incorporados a la agilidad y ya no se habla de principios Lean tanto como debería, es de que igual podríamos dividirlo entre personas, procesos y gobernanza y la mejora continua. Y si pueden, vean un poco de lo que se llama la casa de Lean, donde justamente todo va a estar enfocado con la base de lo que es el liderazgo. Y este liderazgo tiene que ir igual por ese camino, desde niveles básicos hasta niveles mucho más interesantes y sólidos, donde empieza a tener influencia no solamente en tu círculo, en tu departamento, en tu área, sino hacia afuera. Y estas personas que tengan esos niveles altos de liderazgo y van a poder ser los enablers que puedan llevar la agilidad, escalar la agilidad hacia más equipos, ¿no ve? Y incluso hacia el resto de la organización. Entonces, más que empezar por esto, creo que ha sido más interesante el hecho de que veamos cuáles son esos desafíos, esos riesgos, podamos ver las 5 o 6 cosas que creo que son muy importantes y diferentes, que si hablamos de 3 o 4 equipos, que hablar de 30 equipos, y cerramos diciendo que realmente todo estaría relacionado con estos principios y estos valores. Entonces, como conclusiones, estos serían los takeaways. Cuanto a personas y equipos, realmente, bueno, si tienen que llevarse algo, les voy a realmente pedir llevarse esto, que es básicamente, hay que enfocarse menos en enseñar actitud y más bien en cómo hacer. Esa barra hay que nivelarla, hay que empezar a nosotros mismos aplicar eso y realmente ser más expertos en cómo hacer actividad. Más que intentos aislados, tenemos que armar programas de talento. Hay muchas herramientas, hay muchas cosas allá afuera y tenemos que, de alguna manera, diagnosticar en qué nivel estamos, básico, intermedio, avanzado, pon el nombre que quieras,
a cada uno de sus niveles y empezar a asegurar de que podamos ir al siguiente nivel, ¿sí? Utilizando. Si tú quieres darle con todo, con una agilidad avanzada y empezar a ver indicadores muy interesantes, pero ni siquiera tienes un backlog bien definido, o sea, tienes que caminar antes de aprender a correr. Entonces, esa clase de diagnósticos es importante. Y esta brecha de querer ser ágiles a saber es muy importante. Las organizaciones realmente cada vez están pidiendo y necesitan, hay un hambre de personas con esta clase de conocimientos, pero nosotros tenemos que nivelar rápidamente y tenemos que asegurar de que cada vez estamos en ese camino también en los roles en que nosotros nos estamos perfilando. Segundo bloque, el de estandarizar lineamientos, que es la gobernanza, las reglas de juego mínimas que necesitamos. Empezar con lo más simple. No nos complicamos cuando empezamos a escalar. Empezamos con lo simple. Sí necesitamos indicadores y empezar a ver tendencias para poder traducir eso al resto de la organización. Y tenemos que acompañar, guiar, reforzar, especialmente al principio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con justamente centros de excelencia y comunidades de conocimiento. Y todo esto debería ser parte de una mejora continua guiada, ¿sí? Ya no hablamos solamente de mejora continua, estamos en ese nivel donde necesitamos aprender más rápidamente de sus errores y si un equipo se equivoca con algo, no esperar que el otro equipo tenga que sufrir o pasar o reinventar muchas veces la rueda. Tener la polinización de ese aprendizaje y poder aprender y llegar a los siguientes niveles de agilidad, de madurez. La autogestión, entonces, no es escalable. No puede ser que cada equipo realmente defina su gobernanza y sus cosas, su manera de hacer. Tiene que haber, cuando estamos hablando de más de 5 equipos, diría yo, tiene que haber ciertos lineamientos, reglas de juego. Y se necesitan realmente personas que sepan de agilidad y puedan guiar. Pero todo esto sin perder realmente como prioridad lo que es la agilidad organizacional, que es poder responder, que las organizaciones puedan responder rápidamente a esos cambios en el entorno. Porque al final del día, eso es lo que interesa, en el sentido de que usen herramientas ágiles o no. Eso es lo que se necesita, poder responder rápidamente a cambios en el entorno. Muchas gracias. Tito. Buenísimo, querido Sergito, gracias por compartir toda tu experiencia, que de hecho yo igual admiro, tienes mucha experiencia en el campo. Y nada, dar paso a las personas que quieren preguntar, ya sea por el chat, o abran su micrófono, esta es su oportunidad. Esta es su oportunidad. No sean tímidos, yo sé que quieren preguntar. A ver, vamos a preguntar. A ver, ¿quién tiene pinta de preguntar? ¿Qué te parece si como parte porque después vamos a ir al conversatorio, evidentemente. No sé si Rafael Rojas, no sé, ahí te veo con mi ojo. No sé si tienes alguna pregunta, ¿quieres escribir algo, Rafael? Pues nada. Creo que con tal de que nos vayamos sintiendo más cómodos con todos estos conceptos, ¿no vemos? O sea, muchas veces, a veces nos intimida, pero imagínense gente que no está tan motivada o que tiene tantas ganas como toda la comunidad que asiste a estos eventos, ¿no? Es más difícil. Entonces, realmente tenemos que nosotros sentirnos cada vez más cómodos con todo esto para poder llevar hacia el resto de la organización. Sí. Correcto. Y al final de eso se trata también hacer comunidad, ¿no? De justamente lo que estamos haciendo, interconectarnos, generar estas interacciones en base a, bueno, a lo que funciona, las experiencias de unos y de otros, y al final todo esto suma para que también
las empresas lo puedan asumir de manera responsable, hasta dónde quieren llegar con la agilidad, solamente quieren hacer como una estética, ¿no? Por delante o algo profundo, ¿no? Entonces, todo lo que nos has dicho son tips que obviamente vienen de lo que tú ya has hecho, ¿no, Sergito? Entonces, agradecerte por toda tu experiencia, por todo lo que has compartido con nosotros. Un gusto, Tito, más bien. Realmente, un gusto.